Imagina hacer todo a la perfección. O sea, eres un estratega impecable, eliminas a la competencia, impones el orden absoluto, controlas todos los recursos y de repente, ¡zas! Todo al traste, ¿no? Exacto. Acabas perdiéndolo absolutamente todo por un giro del destino. Pues bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una pila inmensa, pero inmensa de notas, documentos históricos y, bueno, un montón de análisis sobre uno de los textos más infames de la historia. Sí, un texto que tiene tela. Mucha tela. Hablamos de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Y, a ver, nuestra misión hoy es destilar todo este material para quien nos escucha, quitarle, digamos, ese polvo del Renacimiento y extraer las dinámicas de poder que siguen operando hoy en día bajo la superficie. Eso es. Ya sea en un gobierno moderno o en la junta directiva de una multinacional. Porque yo misma, preparando esto, me he quedado asombrada de lo actual que es. Ya, es que es fascinante. Y, a ver, para lograr ese nivel de claridad, lo primero que exigen estas notas es dejar la moralidad convencional en la puerta. Porque no estamos revisando un manual para villanos de ficción de estos de película. Claro, no es un cómic. Exacto, no lo es. Es una disección clínica, casi antropológica de la naturaleza humana. El texto despoja la política de todo ese barniz idealista para centrarse en lo que él llama la verdad efectiva de la cosa. O sea, se ocupa de cómo funciona realmente la gente cuando hay poder en juego, no de cómo nos gustaría que funcionara en un mundo ideal. Exactamente. Y el concepto que vertebran nuestras fuentes de hoy desafía una creencia fundamental. Esa idea de que empeñarse en ser siempre considerado bueno o justo es el camino hacia el éxito. Es que ahí Maquiavelo es demoledor. Totalmente. Aquí vamos a ver por qué esa rectitud es a menudo el trayecto más rápido hacia la ruina absoluta. Y por qué la crueldad, ojo a esto, cuando se calcula matemáticamente, puede llegar a ser hasta un acto de piedad. Madre mía, es una premisa durísima. Pero bueno, para entender cómo mantener el control en un entorno así, los apuntes señalan que primero hay que diagnosticar el terreno que se está pisando. Claro, el contexto. Eso es. Las estrategias suelen fracasar porque los líderes no entienden la estructura que intentan gobernar. El texto hace una distinción logística fascinante entre gobernar un estado centralizado, que ejemplifica con el imperio del Turco, frente a un sistema fragmentado. Como la Francia de la época, ¿no? Justo. Representado por el Reino de Francia. Vale. Vamos a analizar esto, porque la mecánica de esta diferencia es vital. En el modelo del turco hay un solo señor absoluto y todos los demás son, siervos dependientes. No hay figuras con autoridad propia. Nadie le tose al líder, digamos. Exacto. En el modelo de Francia, sin embargo, el líder supremo está rodeado de una aristocracia con tierras, recursos, súbditos propios y, lo más importante, agendas independientes. Claro, cada uno mira por lo suyo. Eso cambia las reglas del juego desde el minuto uno. Es como... A ver si te parece bien esta analogía. Comprar el imperio del turco es como comprar una startup moderna donde el fundador toma absolutamente todas las decisiones. Buena comparación. Es dificilísimo echarlo, pero una vez que logras sacarlo, todos los empleados te siguen porque él era el único jefe real. Pero comprar Francia es como adquirir una de estas corporaciones antiguas, enormes, llenas de mandos intermedios con sus propios feudos. Totalmente. Y eso define la viabilidad de una invasión, fíjate. Entrar en la estructura del turco es una pesadilla logística. Ya te digo. No se puede sobornar a nadie desde dentro porque ninguna posición de poder es verdaderamente independiente. Todos le deben su existencia al líder supremo. Nadie te va a abrir la puerta trasera. Pero, y esto es lo interesante de los textos, una vez que el invasor logra vencer en campo abierto y elimina a esa cúpula directiva, el territorio es facilísimo de mantener. Claro, no hay resistencia organizada. Se despide al fundador de la startup y de repente la empresa entera obedece al nuevo dueño. No hay mandos intermedios con poder propio para, organizar un boicot. Esa comparación con la corporación ilumina muchísimo el concepto. Aunque hay que añadirle un matiz brutal que Maquiavelo contempla y que, hoy en las empresas ignoramos, que es el riesgo constante de rebelión armada. Sí. Afortunadamente, en las oficinas de hoy no hay espadas. Ya, menos mal. Y ahí es donde el modelo de Francia es diametralmente opuesto.
Es sumamente fácil infiltrarse porque, bueno, te basta con comprar a un par de vicepresidentes regionales que estén descontentos con la dirección. Te abren la puerta encantados, o sea, te ponen la alfombra roja. Exacto. Pero el problema estalla el día después de la adquisición. Esos mismos directivos que te facilitaron la entrada tienen sus propios feudos y sus presupuestos, y el nuevo gobernante no puede satisfacer a todos. Ni eliminarlos a todos a la vez. Claro. Y gobernar esa estructura se convierte en un desgaste insostenible. Lo que nos lleva a la regla de oro que prescriben los textos para gobernar territorios nuevos que tienen cultura e idioma diferentes. Los llamados principados mixtos. Buf, la receta para esto es drástica. Según las fuentes, el nuevo gobernante debe mudarse a vivir allí personalmente. O si no, debe enviar colonias de sus propios ciudadanos. Sí, y la justificación es puramente económica, ¿eh? Y de control de daños. Claro, porque la alternativa típica en esa época es enviar un ejército de ocupación. Pero eso arruina el presupuesto del Estado y además molesta masivamente a toda la población por el movimiento de tropas, los soldados consumen recursos, causan problemas. Montan un Cristo, básicamente. Exacto, montan un Cristo en la zona. Pero enviar colonias es súper barato. Solo se arruina a una pequeñísima fracción de locales a los que se les expropian las tierras. Y como esa gente queda pobre y dispersa, pues suponen un riesgo cero. Es un cálculo de daños extraordinariamente frío. Refleja una obsesión constante por la prevención. En estas notas la gestión de un Estado se compara con el diagnóstico de la tisis, la tuberculosis. Sí, la metáfora médica. Eso es. Al principio de la enfermedad el problema es muy difícil de diagnosticar, casi imperceptible, pero es facilísimo de curar. Completo. El problema se vuelve evidente para todos, pero ya es imposible de solucionar. Ya es tarde. Y los textos citan a los romanos como el estándar de oro en esto. Los romanos declaraban guerras preventivas en territorios lejanos precisamente para evitar que los conflictos maduraran. Sabían que una amenaza no se evita mirando hacia otro lado, ¿verdad? Claro, solo la pospones para darle toda la ventaja al enemigo. Es brillante. Anticiparse es la única vía. Pero esto genera un nuevo interrogante en nuestro análisis. Si la prevención es clave, ¿qué ocurre si el problema logístico que hereda el líder no es un rival extranjero, sino una población que está profundamente habituada a vivir en libertad? Es simplemente paga impuestos. Vale, ¿y tú con cuál te quedarías? Pues a simple vista, mi instinto como gestora moderna sería elegir la tercera, sin duda. Mantienes las leyes, cobras el tributo y minimizas la fricción. O sea, parece lo más eficiente, ¿no? Pues parece eficiente sobre el papel, sí. Pero el análisis psicológico que hace Maquiavelo demuestra que eso es una trampa mortal. Una sociedad acostumbrada a su propia libertad trata sus instituciones como algo sagrado. El texto es implacable aquí. Dice que la única opción segura es la aniquilación operativa de esa ciudad. Quien se hace dueño de una comunidad libre y no desmantela su estructura fundacional, pues debe prepararse para ser desmantelado por ella. Sí, el ejemplo histórico de Pisa, que mencionan los apuntes, es revelador. Llevaban un siglo entero bajo el control de Florencia. 100 años, ¿eh? Y a la primera muestra de debilidad, la ciudad entera se alzó en armas, invocando el viejo recuerdo de su autonomía. 100 años después, fíjate. Es que es alucinante. Es fascinante cómo la libertad no se trata aquí con ningún tipo de romanticismo heroico. Es pura logística. Es un obstáculo estructural altísimamente volátil que el líder está obligado a neutralizar para sobrevivir. Y esa neutralización nos obliga a confrontar una de las grandes tensiones de este texto. ¿Qué factor pesa más a la hora de cimentar el poder? O sea, ¿es la virtud, entendida no como bondad, sino como talento, fuerza y capacidad estratégica? ¿O es la fortuna, que vendría a ser la coyuntura, la suerte o el azar del momento? Hay que debatir esto, porque en el mundo corporativo actual vemos a muchísimos líderes que se atribuyen todo el mérito por su supuesta genialidad o virtud, cuando en el fondo la fortuna simplemente les colocó en un mercado en auge, sin competidores. Estaban en el lugar adecuado en el momento adecuado. Totalmente. Los apuntes mencionan a figuras históricas como Moisés o Ciro. Ellos poseían una virtud inmensa, pero necesitaban la ocasión. Egipto dispuesta a seguir a un libertador, la visión de Moisés no habría servido de nada. Claro, no habría tenido a quien liberar. Eso es.
La fortuna proporciona la chispa, pero sin la resolución y la habilidad de estos líderes, la ocasión habría pasado de largo y se habría apagado. Y la diferencia crítica radica en que la verdadera virtud es lo único que permite al líder sostener el castillo cuando la fortuna cambia de dirección, que siempre lo hace. Siempre, siempre. Es lo que separa a los profetas armados, que pueden forzar a la realidad a adaptarse a su visión, de los profetas desarmados, que dependen puramente del aplauso público. El caso de Savonarola. Justo. Girolamo Savonarola lo ilustra perfectamente. Este hombre seduce a toda Florencia con sus discursos de reforma moral, pero en cuanto la fe de la gente flaquea un poquito, el proyecto colapsa. Se viene abajo. Porque no disponía de una fuerza coercitiva para obligarlos a mantenerse firmes. Le faltaba la fuerza. Pero cuidado, porque la fuerza coercitiva en sí misma tampoco es una garantía absoluta. Tener el ejército y ser implacable no te asegura el final feliz. Y eso nos lleva al estudio de caso central de toda esta investigación, la figura que encarna la mayor tragedia del manual, César Borgia. ¡Ay, César Borgia! Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Borgia es el personaje que me genera más conflicto en toda esta lectura. A ver, es alguien que asciende gracias a la inmensa fortuna de su padre, el Papa Alejandro VI. Que ya es un punto de partida bastante ventajoso, digamos. Ya te digo, pero es lo suficientemente brillante para saber que no puede depender de la suerte ni de favores prestados toda la vida. Necesita construir su propio imperio y pone el ojo en la región de la Romaña, que era un agujero negro de criminalidad y señores feudales ineptos. Un caos total. Un caos. Y necesita pacificarla muy rápido para que la población note enseguida los beneficios de su gestión. Y el método que elige para esa pacificación es lo que define uno de los conceptos más polémicos, yo diría, de la historia del pensamiento político: la crueldad bien usada. Es que aquí la lectura se vuelve verdaderamente escalofriante. Te cuento, Borgia decide no ensuciarse sus propias manos. Contrata a un ministro llamado Ramiro de Orco, que era un ejecutor implacable, y le otorga plenos poderes. Le da carta blanca. Carta blanca absoluta. Ramiro entra en la Romaña y erradica el crimen a base de terror puro y duro. O sea, pacifica la región, sí, pero al hacerlo, naturalmente, concentra todo el odio y el resentimiento del pueblo sobre su persona. Todo el mundo odia a Ramiro. Lógico. Y Borgia sabe que ese odio acabará contagiándole a él mismo si no actúa. Así que una mañana, de buenas a primeras, el pueblo de Cesena encuentra a Ramiro partido en 2 pedazos en la plaza pública, con un bloque de madera y un cuchillo ensangrentado al lado. Madre mía. La fuente dice, textualmente, que la ferocidad del espectáculo dejó al pueblo satisfecho y estupefacto. O sea, al leer esto, te lo juro, uno no puede evitar preguntarse ¿cómo no interpretar este pasaje como una justificación pura y dura de la psicopatía en el liderazgo? Ya, es inevitable leerlo con esa incomodidad. Como experto te lo digo. Pero si analizamos la visión estrictamente mecanicista que tiene el autor, no estamos ante una apología del sadismo. Ah, ¿no? A ver, el sadismo busca placer en el sufrimiento. Lo que ejecuta Borgia es una macabra economía del dolor. La crueldad bien usada es aquella que se aplica en un solo momento de necesidad absoluta para reordenar el sistema, extirpando el caos de raíz y que posteriormente se traduce en estabilidad para la mayoría. O sea, un sacrificio focalizado para evitar un mal mayor crónico. Justo, eso es. Mientras que la crueldad mal usada es aquella inseguridad constante del líder que empieza con pequeños abusos y va aumentando con el tiempo, manteniendo a la sociedad en un estado perpetuo de terror impredecible. Claro, como que nunca sabes cuándo te va a tocar. Exacto. La regla de gestión es macabra, pero clarísima. El daño debe infligirse de un solo golpe, para que la memoria del dolor sea corta, mientras que los beneficios deben entregarse poco a poco, gota a gota, para que la población los perciba constantemente y los saboree. Es una ingeniería psicológica fascinante y a la vez brutal, muy brutal. Y claro, sobrevivir al impacto de decisiones como las de Borgia nos empuja hacia el dilema más famoso de este análisis, la gestión emocional de los subordinados. La gran pregunta. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo debe posicionarse el gobernante? ¿Es más seguro ser amado o ser temido? Pues a ver,
La respuesta ideal es que convendría ser ambas cosas, evidentemente. Pero como la naturaleza humana hace casi imposible combinar ambas percepciones hacia una misma persona, la apuesta segura es el temor. El temor. Sí. Y esto se fundamenta en un diagnóstico profundamente escéptico de las personas. El texto asume que, por defecto, el ser humano es voluble, desagradecido, simulador y, sobre todo, cobarde ante el peligro. Es que el razonamiento de las fuentes es que el amor, al depender de la voluntad ajena, es súper frágil. Es un vínculo sostenido por la gratitud. Y si la naturaleza humana está dominada por el interés propio, pues en el momento en que surge un beneficio personal mayor o un peligro inminente, ese vínculo de lealtad salta por los aires. Te venden al mejor postor. Totalmente. Pero el temor es diferente. El temor es miedo al castigo físico o a la pérdida. Y ese miedo no se les desvanece por pura conveniencia. Sigue ahí. Claro, lo fundamental aquí es que el temor depende directamente de los mecanismos que controla el líder, no de la voluntad del subordinado. ¿Tú controlas el castigo? Exacto. Un gestor racional siempre se apoya en lo que él mismo puede controlar. Sin embargo, ojo con esto, este rigor tiene un límite sagrado. La línea es roja. Sí, existe una línea roja inquebrantable. El gobernante debe generar temor, pero jamás bajo ninguna circunstancia debe cruzar la frontera del odio. El odio es la sentencia de muerte del liderazgo. Y la clave para no cruzar esa frontera es asombrosamente específica en los textos. Dicen que el gobernante jamás debe confiscar el patrimonio ni tocar a las mujeres de sus súbditos. Hay una frase en el análisis que es un mazazo absoluto de cinismo pragmático. Dice, los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Es fortísimo. Es una de las observaciones sociológicas más agudas del autor. Una ejecución política puede generar un duelo temporal. No, pero la familia acaba adaptándose. La vida sigue. La vida sigue, claro. Sin embargo, confiscar el medio de subsistencia y arruinar a las siguientes generaciones engendra un rencor crónico. Y ese rencor inevitablemente va a financiar futuras conspiraciones contra ti. Totalmente lógico. Y para ver cómo se equilibra este temor sin llegar al odio, el texto contrasta a dos titanes militares históricos, Aníbal y Escipión. Uy, este contraste ilustra la teoría a la perfección. A ver, Aníbal logró mantener unido a un ejército gigantesco de mercenarios durante años, combatiendo en tierras hostiles, lejísimos de casa, y nunca sufrió un solo motín. Ni uno. ¡Qué barbaridad! Las fuentes atribuyen esta cohesión a su crueldad inhumana, que garantizaba que la tropa estuviera siempre bajo una estricta reverencia. Le tenían pánico, pero le respetaban. Y Escipión, en cambio, siendo un estratega brillante, sufrió rebeliones en sus propias filas. Y en España, además. Sí. Y no por ser mal general, sino por pecar de exceso de clemencia, relajaba la disciplina para ganarse el afecto de sus hombres, intentaba ser el general colega, digamos, y mira. Es que Escipión no supo imponer el muro de contención del temor, y esa búsqueda de validación afectiva, de querer caer bien, casi desintegra su autoridad por completo. Si el rigor garantiza el orden, intentar sustituirlo por camaradería genera unos vacíos de poder tremendos. Oye, si sacamos esto del campo de batalla antiguo y lo llevamos a cualquier oficina moderna, el paralelismo es evidente. Por un lado tenemos al gestor extremadamente estricto, implacable con la negligencia, pero cuyas normas son transparentes y predecibles. ¿Sabes a qué atenerte con él? Exacto. El equipo opera bajo tensión, sí, pero con eficiencia. Le temen, pero respetan la estructura que protege al grupo. Por otro lado, tenemos al líder que quiere ser el mejor amigo de la plantilla, que huye del conflicto y diluye las exigencias para ser popular. El típico jefe guay. El jefe guay. Y el resultado es que la toxicidad se dispara, nadie asume responsabilidades y el equipo termina despreciando a ese jefe por su total incapacidad para poner límites. Porque la permisividad acaba destruyendo a quienes intentaba agradar, paradójicamente. Por eso, el líder que quiere sobrevivir debe aceptar que operar exclusivamente bajo las reglas humanas es insuficiente. Si conectamos esto con la imagen general, cuando el texto invoca a Quirón el centauro, no está divagando en la mitología clásica sin más. No es una anécdota literaria. Para nada. Está declarando explícitamente que gobernar requiere abrazar la dualidad. El gobernante debe saber utilizar las leyes de los hombres, por supuesto,
pero cuando éstas se muestran ineficaces frente a la ambición de otros, tiene que saber desatar la naturaleza de la bestia. Y dentro de esa naturaleza animal, fíjate, los apuntes subdividen el comportamiento en dos arquetipos que son indispensables, el zorro y el león. Y dicen que no basta con uno solo, tienes que ser los dos. Claro, el león te provee la fuerza aplastante necesaria para, ahuyentar a los lobos, pero es torpe y ciego ante las trampas ocultas. Cae en los cepos. Eso es. El zorro, en cambio, posee la astucia para olfatear y esquivar esas trampas, pero carece de la contundencia física para sobrevivir un ataque frontal. Ya, si le atacan de frente, el zorro pierde. Claro, un líder que solo sea león caerá presa de una manipulación básica, y uno que solo sea zorro será barrido por un rival que simplemente tenga más fuerza bruta. Y esa necesidad de ser un zorro es la justificación técnica para una de las recomendaciones, yo diría, más controvertidas de todo este material, la legitimidad de romper promesas. Uf, la que lía ahí. Sí. La premisa es que si las condiciones que forzaron al líder a comprometerse han desaparecido y cumplir esa palabra pone en riesgo al Estado, aferrarse a la promesa es un suicidio absoluto. Citan el caso del Papa Alejandro VI, el padre de César Borgia, alguien que según las notas se pasaba la vida firmando juramentos que jamás cumplía, y sin embargo sus engaños funcionaban sistemáticamente. ¿Por qué? Porque comprendían a perfección la vulnerabilidad y la credibilidad de sus adversarios. ¡Qué bárbaro! Y todo este marco teórico converge en la necesidad absoluta de independencia operativa. El gobernante no puede depender de la palabra de otros, pero tampoco de las fuerzas de otros. Ah, el tema militar. Sí, por eso hay un ataque feroz, pero feroz al uso de tropas mercenarias o fuerzas auxiliares. Los mercenarios luchan por un salario que, nunca es suficiente para justificar su propia muerte. Lógico, si te van a matar, el dinero no te sirve de nada. Claro, y las fuerzas auxiliares, que son ejércitos prestados por un aliado, son letales. Si pierden la batalla, la derrota es tuya. Pero si la ganan, pasas a ser prisionero de tu supuesto aliado. Estás vendido en ambos casos. Y para ilustrar el peso de depender de recursos ajenos, el texto rescata una imagen preciosa del relato de David y Goliat. Cuando David se ofrece a combatir al gigante, el rey Saúl le presta su armadura pesada. Sí. David se la pone, siente que no puede articular ni un solo movimiento y decide quitársela para enfrentarse a la amenaza solo con su honda y algunas piedras. La conclusión es meridiana. La armadura ajena, los recursos prestados, siempre terminan cayéndose, oprimiendo o paralizando al que los lleva. La única fuerza real es la tuya propia. Totalmente. Y todo este engranaje de fuerza, astucia y autosuficiencia desemboca en la mayor revelación sobre la percepción del poder, la arquitectura de la fachada pública. La fachada. El análisis concluye que poseer realmente todas las virtudes morales, o sea, ser auténticamente piadoso, íntegro o compasivo, y ejercerlas en todo momento, es de hecho perjudicial para la supervivencia del Estado. Te hace débil. Exacto. Sin embargo, aparentar que se poseen es el requisito más sagrado del liderazgo. Hay una frase que dice, la mayoría juzga por los ojos, no por las manos. Y eso resume perfectamente toda la maquinaria mediática moderna. Es que la inmensa masa de la sociedad solo tiene acceso a la fachada visual, a lo que el líder proyecta en la pantalla, digamos. Muy pocos tienen el acceso directo para tocar y comprobar los engranajes sucios de la realidad. Y esos pocos que conocen los secretos no se van a atrever a enfrentarse a la opinión aplastante de la mayoría, porque la mayoría descansa hipnotizada por esa ilusión de rectitud moral. Es el escudo perfecto. Esa fachada no es una simple hipocresía para, inflar el ego. Es la herramienta suprema de cohesión social. El gobernante asume el coste ético y la mancha de entrar en el mal en la sombra, operando con la astucia del zorro y la crueldad del león, precisamente para garantizar la paz, el orden y la estabilidad que la inmensa mayoría de la población exige para poder dormir tranquila por las noches. Exacto. Es que tras revisar toda esta montaña de anotaciones, la conclusión a la que llegamos, estoy seguro, es contundente. Hemos comprobado que esta obra está muy lejos de ser el manual básico para un villano caricaturesco. Muy lejos. Se trata de un diagnóstico hiperracional,
logístico y a menudo aterrador sobre cómo prevenir crisis, sobre cómo el diseño de las estructuras siempre derrota las buenas intenciones y, bueno, sobre las verdaderas palancas que mueven a los seres humanos. Es un ejercicio de hiperrealismo brutal. Y su valor reside en afinar nuestra capacidad analítica en el presente. Nos demuestra que tras esa retórica pulida de los discursos políticos contemporáneos o las misiones de responsabilidad corporativa súper bonitas, los cimientos del mundo siguen sostenidos por dinámicas primitivas, de temor controlado, lealtades transaccionales y supervivencia calculada. No hemos cambiado tanto desde el Renacimiento, ¿eh? No, la verdad es que no. Es una lectura que inevitablemente te arranca la venda de los ojos de un quirón. Y para concluir este análisis a fondo, en el espacio de hoy, quiero dejar una idea flotando para que quien nos escucha le dé un par de vueltas en su propio entorno. A ver. Después de todo lo que hemos destripado aquí, piensa en esto. Si un líder contemporáneo, en lo más alto de la política o la tecnología, ejecutara a la perfección este manual, utilizando una crueldad puramente matemática contra sus rivales, rompiendo acuerdos de forma estratégica bajo el radar, pero proyectando una imagen intachable de progreso económico y orden público. La pregunta es, ¿seríamos realmente capaces de identificar la manipulación y denunciarlo como un tirano sociópata? ¿O, confortables en el orden y el bienestar material que nos proporciona, lo elevaríamos masivamente a los altares como el líder más brillante, decisivo e indispensable de nuestra generación? Ahí queda eso. Hasta la próxima.